¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes hoy en esta noche. Eh, la verdad que para mí es siempre un privilegio compartir. Siempre hay nervios, siempre hay una necesidad y ah, un deseo muy grande porque se pueda compartir, ¿no? Poder bajar lo que Dios habla a nuestras vidas, ¿no? Y poder ser instrumento para Cristo, para Dios, y poder compartir el mensaje y no regarla cuando uno lo va a compartir, ¿no? Porque Dios trata con nosotros de tantas formas y de tantos temas y te moldea, y a la hora que necesitas tú bajar esa información a otra persona, híjole, la verdad que sencillamente necesitamos el Espíritu Santo para ellos, indudablemente, ¿no? Pero bueno, hoy yo quiero platicarles un poco, iniciar platicándoles un poco acerca del viaje que hicimos a Colima. Tú dices, bueno, me vas a platicar de cómo te fue y todo eso. No a grandes rasgos, ¿no? Pero ese viaje a Colima lo hacemos en una fecha sumamente importante para nosotros como creyentes. Lo hacemos cuando cae Viernes Santo y Domingo de Resurrección, ¿no? Y para el creyente esas dos fechas son bien importantes, bien importantes. Y así como a veces, por ejemplo, hoy es el cumpleaños de Nevai y su familia pues le festeja, le canta, es un día especial, ¿no? Así hay fechas importantes, especiales para el creyente, como el nacimiento de Cristo y como la muerte y resurrección de Jesús, porque son fechas que nos hacen reflexionar acerca de quién es Cristo, de quién es Dios y qué es lo que hizo por mí. Y, eh, eh, y la verdad que es un combo muy duro para mí, para mi vida, la combinación de Colima en Semana Santa y Domingo de Resurrección. Porque en verdad cuando estás tú en el viaje de Colima, creo que, bueno, no sé si solo a mí me pasa, pero hay momentos en que dices, ¿qué estoy haciendo aquí, Dios? Hay momentos que dices, está padrísimo todo esto, pero Dios, yo podría estar en la playa, yo podría estar en mi casa, yo podría estar disfrutando, no sé, una película, una comida, ¿no? Algo un poco menos cansado, algo un poco más llevadero. Y, y ciertamente esos momentos te humillan y cuando viene el domingo perdón, el Viernes Santo, pues volteas a ver la cruz y dices, es lo mínimo, ¿no? Mi mínima parte que yo puedo realizar para seguir el ejemplo de Cristo. Y Noemí hace un año dio una plática después de un Colima. Este, ella comentaba que, y lo tengo bien presente porque pues yo tengo esa misma emoción, yo creo. Ella decía que tenía mucha emoción por muchos años de compartir un domingo de resurrección. Y recuerdo y tengo muy presente su plática ese día. Le decía a Barbie, me acuerdo muy bien, híjole, la verdad que ese es el evangelio, pues lo que ella dijo era el evangelio. Y aparte había una emoción en su corazón, en la forma en que lo explicó la resurrección, había una emoción que decías, eso es lo que hay que contagiar a la gente, el evangelio que tenemos que compartirle a la gente. Eh, y yo hoy quiero hacer algo parecido, hoy quiero que recordemos, porque seguimos en abril y si bien no es un domingo de resurrección, ni un martes cerca al domingo de resurrección, seguimos en abril y sabes qué, yo decía, Dios, ¿qué quieres que hable en este día? Y, y yo le decía, porque yo quiero hablar de Cristo, yo quiero hablar de la resurrección. Y yo nada más sentía en mi espíritu, sabes que cuando hablas de Jesús, no es un camino equivocado. Y por favor acompáñenme a Lucas 23. Vamos a leer un poquito, pero quisiera poner en contexto lo que fue la cruz, la resurrección y la ascensión de Cristo. Es Lucas 23, 44, versículo 44. Vamos a leer un poco, pero bueno, es importante para poner todo el contexto, ¿no? Y dice, cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea
estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Eh, 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 Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Y nos saltamos al capítulo 24 y dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, a los discípulos de Cristo. Y eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos al versículo 36, por favor, ahí mismo en Lucas 24, y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados y les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ya para terminar, dice la ascensión. Y los sacó fuera hasta Betanía, en el versículo 50, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y ahorita viendo lo que leímos al principio en Lucas 23, leímos cómo Cristo continúa con su propósito que tenía en su vida y cumple un hito a la hora de que muere en la cruz, un evento importantísimo, y para él era una tarea sumamente difícil, sumamente ardua, ¿no? Porque iba a recibir todo el peso del pecado de la humanidad. Eh, y principalmente no quería, pues iba a ser un dolor físico inigualable, ¿no? En Isaías 53:5 dice, mas él fue herido por vuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También en Primera de Pedro 2:24 dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
nos han hablado muchas veces, ¿no? Del dolor físico tan tremendo que causa la crucifixión. Y, y digo, el punto número 2 es que espiritualmente se alejó del Padre, ¿no? Por llevar esa carga del pecado. Y sabemos que eso es lo que más le dolió a Cristo, sin quitar de lado, pues el sufrimiento increíble, ¿no? El dolor, y ahora sí que no podemos imaginarnos ese dolor tan grande que él tuvo que sufrir y esa humillación tan grande que tuvo que sufrir para cumplir con el propósito de su vida. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes que el resultado de la muerte de Cristo es que le permitió triunfar sobre las tinieblas? Cristo venció a Satanás despojándolo de su poder a condenar. En Colosenses 2:15 dice, y despojado a los principales, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y mira, la cruz al final de cuentas es la máxima expresión de libertad de Cristo. ¿Por qué? Porque la decisión de morir por ti y por mí la tomó Él. Él tenía la libertad y Él decidió morir por nosotros. Ahorita la canción que estamos intentando sacar se llama Tan Tan Bueno. Hay una parte que dice, este, solo tú moriste por mí, solo tú te entregaste por mí, solo tú, ¿sí? Y a mí me encanta esa canción porque habla de Él. Si ves toda la canción, toda la cruz, toda la canción está hablando de Él. Y esa decisión que solo Él pudo haber tomado, nadie más. Y por eso es que nuestro amor por Él es tan grande, ¿no? Y por eso es que el Evangelio, pues también es tan poderoso, ¿no? Él decidió entregar su vida por nosotros. La cruz fue un triunfo, la cruz no fue una derrota, ¿no? Como pudo haber parecido en ese entonces. Filipenses 2, 7, 8 dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes que Jesús no fue obligado? Sí, Jesús no le dijeron, lo haces o lo haces. Su obediencia fue una elección de amor y se humilló para salvarnos. Jesús es el único hombre libre de las cadenas del pecado. Y así como Él es libre, Él anhelaba y sigue anhelando esa libertad para nosotros. Y poquito más adelante podemos ver que decía en Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Y, y al enterarse primero las mujeres, yo creo que fue un momento muy complicado para la iglesia en el estado en que estaba. Porque las mujeres pues lo vieron, ¿no? Y dijeron, wow. Y fueron luego con los discípulos a darles las noticias. Y pues, ¿qué creen que los discípulos dijeron? Ah, no, claro que no. Es locura lo que están hablando, ¿no? Y profundizando un poco más, leyendo un poco más las escrituras, la realidad que era un momento difícil porque los discípulos esperaron a un Mesías, los discípulos esperaron a un Salvador, y sin embargo ese Salvador estaba muerto. Y han de haber sido 3 días increíblemente difíciles. Recuerdan que el Espíritu Santo aún no moraba en la tierra. Y yo digo, ¿cómo le hicieron para aguantar esos 3 días? Porque toda su fe, todas sus creencias, todo su mundo dio un giro de 180 grados, 160 grados, los grados que sean, lo sacudieron completamente. Y la muerte de Cristo sin la resurrección generó en ellos duda, porque entonces, ¿cómo es posible que muriera el Hijo de Dios? Lucas 24:17 dice, ¿qué cosas? Les preguntó Jesús, los de Jesús de Nazaret. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Había duda. Ellos no podían creer lo que había pasado, que en realidad había muerto Dios, y ellos creían que iba a redimir a Israel. Generó en ellos también miedo a ser arrestados, perseguidos o terminar como Jesús. En Juan 20:19 dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús. Estaban encerrados, estaban escondidos,
estaban confundidos. Y luego viene la resurrección, e incluso cuando Dios llega y se presenta ante ellos, incluso viéndolo resucitado, algunos no sabían qué creer. Mateo 28:17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. En realidad fue un momento muy difícil para la iglesia en el estado en el que estaba, y con toda razón, y estaban perdidos y sin rumbo. En Juan 21:3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y tú te quedas, pues están volviendo a su antigua vida. ¿Sí? Recordemos que Pedro era pescador y dejó eso para convertirse en pescador de almas, ¿no? Su misión había muerto con su maestro de alguna forma, pero hasta que ellos se encuentran y creen y vuelven a ver a Jesús resucitado, es que vuelven a encontrar esa misión. Y dice luego en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sabes qué? La resurrección al final de cuentas confirma la identidad de Cristo como Hijo de Dios. Confirmó su naturaleza divina, confirmó las palabras que él había dicho en el que vemos en el Evangelio, confirmó sus obras y sus milagros, y también confirma las escrituras y las profecías. Por eso es la importancia de la resurrección. La muerte de Jesús por sí sola no iba a completar la obra que Dios quería y el plan que Dios tenía para Cristo. Era parte de su ministerio morir, resucitar, y luego para cumplir lo que sigue de su ministerio necesitaba ver la ascensión. Corintios 15:3-4 dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y después de aparecerse, de confirmar esa identidad de Él, les abre el entendimiento y dice que fue necesario para que nosotros prediquemos ahora sí el Evangelio en su nombre, en nombre del arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, ¿sí? A todas las naciones. El resultado es que se confirma la identidad de Cristo, se identifica su propósito, y si bien pareciera que eso es todo, si bien pareciera que ese es el propósito de Jesús como nuestro Salvador, no. Vemos cómo la ascensión marcaría el siguiente paso a su ministerio, ¿no? Y es un ministerio que sigue activo al día de hoy. En la ascensión dice en el versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Sabes que Jesús muchas veces anunció a sus discípulos que necesitaba él irse de la tierra? Les advirtió muchas veces que su tiempo en la tierra terminaría y tenía que regresar al Padre. ¿Por qué? Porque así su ministerio podría continuar. Cristo tenía un propósito, no solamente la de salvarnos, había más en el plan de Dios y en el propósito para su vida. La ascensión nos muestra los siguientes pasos en su ministerio. Dar dirección como cabeza de iglesia es el primero. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Al ascender, él da la instrucción de que esperásemos al Espíritu, les dio dirección. Lo primero que hizo, la primera instrucción que nos dio al ser resucitado y luego ascender, fue que esperáramos al Espíritu Santo. Cristo nos guía hacia el cumplimiento de esa gran comisión que nos dio. Él habla instrucción a través de las Escrituras y a través del Espíritu Santo. Número 2, prepara morada para el creyente. Juan 14:2-3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús les anuncia que subirá al Padre para preparar el camino a los creyentes. Y ahorita profundizamos un poco más. Y luego el número 3 es que dio paso al Espíritu Santo. Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá, y vosotros, a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y también hay una promesa y una esperanza al momento de la ascensión, ¿sí? Hechos 1:10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y estos dos varones eran ángeles, y ellos confirman que el mismo Jesús es quien va a descender. No va a ser otra cosa, no va a ser otra persona, no va a ser otro Mesías, es Jesús. Y de la misma manera, de esa misma forma personal, visible y gloriosa, es como Él va, así como Él ascendió, va a regresar, ¿no? Y esa es la promesa que tenemos nosotros como creyentes. Todo eso marca y cierra el círculo de lo que fue la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. El resultado de la ascensión confirmó el papel de Cristo y el propósito de sumo sacerdote, un sumo sacerdote eterno para la iglesia. Y el siguiente paso en su ministerio era hacer e interceder siempre por nosotros, con dirección, preparando nuestra morada eterna, y con el Espíritu Santo como capacitador, consolador y transformador, con la promesa de que regresará para encontrarnos de nuevo. Y ese es el punto principal del Evangelio. Ese es el mensaje que tú y yo como creyentes tenemos que compartirle a la gente. Que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió, que sigue vivo, que sigue intercediendo por nosotros y que mandó a su Espíritu para hacernos, para capacitarnos, para consolarnos, para transformarnos, y tenemos la promesa que Él va a regresar. En Juan, primera de Juan 2:1 dice: Jesús es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la Biblia lo llaman directamente abogado. Él intercede a nuestro favor cuando caemos. Él dice, Él necesitaba estar al lado del Padre para poder interceder sobre nosotros. Es la importancia de la ascensión. Es una intercesión activa. En Romanos 8:34 dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús intercede activamente por nosotros cuantas veces sean necesarias. Y lo hace de una posición glorificada junto al Padre. Hebreos 7:25 dice: es un intercesor eterno, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ten la seguridad que Cristo siempre intercederá por ti. Y vemos cómo esa intercesión es parte de su ministerio como sumo sacerdote. Y miren, la realidad es que la humanidad ha estado en una búsqueda constante y permanente por contestar a las palabras quién soy, por qué soy, para qué soy. Y es una búsqueda un tanto filosófica del qué soy y para qué existo, ¿no? Y hay muchas corrientes. Y desde el punto de vista del razonamiento de estas corrientes, siempre empiezan con: debo conocerme a mí mismo para actuar correctamente. Debo saber quién soy para dar sentido a lo que hago. Y también debo tener propósito para tener coherencia en esa identidad. Y tú dices: ah, caray, ¿y quiénes dicen todo eso? Si nos vamos a los griegos clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, ellos creían en un orden entre la identidad, entre el propósito y la libertad. Los griegos decían que la identidad venía de tu naturaleza humana, tu alma racional, ¿no? Y que la libertad era el resultado de vivir de acuerdo con tu propósito virtuoso. O sea, no era hacer lo que quieres la libertad, pero vivir según la razón y de forma virtuosa. Los estoicos romanos, como Marco Aurelio y Séneca, ellos ligaban la identidad, el propósito y la libertad como un ser racional que acepta el destino de vivir con virtud y también con libertad interior para tener dominio propio. Para ellos la verdadera libertad no era una política o algo externo, ¿no? Sino era interior, era controlar tus pasiones. El propósito era vivir en armonía con el universo y la naturaleza racional, ¿no? Ellos se saltaron un poquito más la barra todavía, yo creo. Y hay muchas etapas, ¿no? También está el existencialismo con Sartre, Camus, Kierkegaard. Y para ellos la libertad era una libertad total. Tu identidad tú la construías y el propósito tú lo elegías, ¿no? Que se asemeja un poquito más a lo que vivimos hoy en día. Esta era ya una
teoría filosófica un poco más moderna. Y Sartre decía, el hombre está condenado a ser libre. Y aquí primero eres libre y luego te defines quién eres y para qué vives. Y tú dices, ¡ay! Tantas corrientes filosóficas, un montón. Y estas son de las viejitas como las más nuevas, por así decirlo. Pero así vivimos, como humanos así vivimos, buscando eso, buscando responder esas preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? Y sabes que cuando uno viene a Cristo, así Cristo te contesta esas preguntas, ¿no? No necesitas buscar más. Él te da libertad, Él te da identidad y Él te da propósito. Así como Cristo expresó su libertad en la cruz al morir por nosotros, Él da esa libertad para que sigamos su ejemplo. También cuando Cristo resucitó, nos confirma su identidad como hijo de Dios, como el Mesías que nos salvó. Y Él reclama la autoridad de la muerte. Él dice la Biblia que Él desciende a los lugares bajos y le arrebata las llaves de la muerte al diablo. Y las llaves es tal cual la autoridad. Ahora el que tiene la autoridad sobre la muerte es Cristo, ya no es el diablo, sino Él. Y por eso la importancia, para acceder a ese lugar tuvo que morir. Pero luego su naturaleza divina lo hace resucitar, ¿no? Y entonces podemos aceptar a Cristo como hijo de Dios. Y luego Cristo asciende para cumplir con su propósito. Me moví. Como cabeza de iglesia, como sumo sacerdote, como intercesor por nosotros. Él nos da ese propósito para cumplir la gran comisión y con su ayuda y con la del Espíritu Santo. En el Evangelio podemos encontrar libertad, encontramos identidad y encontramos propósito. ¿Te sientes atado, te sientes condenado, no puedes contra el pecado? Sabes que Cristo te dio la libertad a través de la cruz. ¿Te sientes fuera de lugar, que no perteneces, que no sabes quién eres, no sabes a dónde ir? Cristo te da tu identidad. Ahora formas parte del cuerpo de Cristo. Eres parte de la iglesia, eres parte de la familia de Dios. ¿No sabes qué sigue? ¿No tienes rumbo a dónde ir? Creo que todos nos hemos encontrado en algún momento en ese punto. Sabes que Cristo te da propósito. ¿Sí? Nunca olvidemos que el fundamento de nuestras vidas es el Evangelio. Ahí vamos a encontrar todo lo que el hombre está buscando. En Cristo podemos encontrar esa plenitud. Él es nuestro máximo ejemplo, ¿eh? Ahora sí que podríamos quedarnos con el Evangelio nada más y tener a Cristo y sería suficiente. Pues sabes que Dios es tan bueno que nos da más armas, que nos da más conocimiento, que nos da más de su espíritu y nos ayuda y nos enseña para poder caminar con Él y cómo caminar con Él. Y la verdad es que les decía, a mí me reta mucho de Colima con Semana Santa, porque ves todo lo que Él hizo por nosotros, porque a veces hablamos nada más de la muerte, ¿no? Pero nos olvidamos de la parte que nos hizo, nos dio sentido de pertenencia, nos dio propósito. Ahora sí tiene sentido mi vida. Ya no es buscar por buscar, ya no es buscar dónde me voy a divertir, ya no es buscar dónde voy a ser feliz, no. Tu propósito lo encuentras solamente en Cristo. Y por más que busques, por más que piques en todos los lugares, créeme que la solución y la respuesta a todo lo que buscas es el Evangelio. Y bueno, yo para terminar quiero orar. Dios, gracias Padre por tu cruz, Dios, por tu muerte, por lo que hiciste por nosotros, Dios. Señor, gracias por resucitar, Padre. Gracias por vencer al pecado, Dios, y vencer a la muerte. Y Dios, gracias porque tú continúas con tu ministerio, Cristo, con tu intercediendo por nosotros. Ahora sí que al lado del Padre, tú intercedes por nosotros, Dios. Señor, gracias, Dios, porque ahora sí que en estas fechas, Dios, no cabe más que voltearte a ver a ti, Dios, y seguir adelante buscando tu reino, Padre. Y Dios, y si hay alguien, Dios, que se encuentre atado al pecado, o esclavo de alguna cosa, Padre, Señor, que podamos verte a ti, Dios, y lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Dios. Si hay alguien que no se siente parte de Dios, si hay alguien que no encuentra su lugar, Dios, ahora sí que tú muestras la identidad que tú nos das a través de Cristo, Dios. Y también, Padre, si alguien no encuentra su propósito, no sabe el rumbo que tomar, Padre, Señor, habla su vida, Padre, y Dios abre nuestros ojos a lo que tú tienes, Padre,
y abre nuestros ojos siempre, Padre, hacia Cristo y hacia el Evangelio, Dios. Y Dios, gracias porque tú eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, yo los dejo con Johnny. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Checo. Y yo quiero que me acompañen tantito a Lucas 24, 45. Y dice ahí en el 24, 45, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo así: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y quiero leerles una versión, la latinoamericana, lo que dice. Y dice esto: entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¿Sí? Y les dijo: así está escrito que el Cristo, el Mesías, padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que él, en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Sí? Y quiero decirles algo. Tú y yo, ¿sí?, necesitamos el Espíritu Santo para poder predicar la palabra en este mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí Checo nos dijo unas cosas, dijo: Él te da libertad, Él te da identidad y Él te da un propósito. Pero escúchame bien, para vivir en estos tiempos necesitamos el poder del Espíritu Santo para nosotros poder llevar a cabo la tarea que Él nos ha dejado. ¿Sí? ¿Por qué? Tú y yo necesitamos predicar el Evangelio a toda criatura, en toda nación. ¿Sí? Nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir, nuestro caminar en el día a día va a predicar de quién amamos tú y yo, de lo que Él hizo en la cruz. Él murió, Él resucitó, por el cual nuestra vida está en Él. ¿Sí? ¿Por qué? Tu vida y mi vida deben de estar depositadas en Él. ¿Sí? Y a mí me llama mucho la atención en estos versículos. Dice: entonces les abrió la mente. Escúchenme bien. Muchos de nosotros tenemos cosas predeterminadas que no dejamos que el Evangelio entre a nuestras vidas. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Realmente compartes el Evangelio en donde tú te encuentras? Sí. Tú le hablas de Jesús con ese ánimo, con ese decir: ¿sabes qué? Es que Cristo murió por mí, Él resucitó para darme vida eterna. ¿Realmente lo hacemos? Sí. Porque eso es lo que se predica, amados. Sí. Porque cuando tú tienes algo que te encanta, ¿sabes qué? Quieres compartirlo. Sí. Yo les he dicho, un termómetro para mi vida es cuánto yo comparto de su palabra. Y yo no puedo esperar la oportunidad de decir: ¿sabes qué?
Él es mi Padre. ¿Sí? Que lo hizo por ti, que Él murió por ti, que resucitó por ti, para que tú puedas tener vida eterna. ¿Sí? Quiero que nada más pienses esto. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de lo que se vio hoy? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabes qué? Tiene que ser en nuestro día a día, ¿eh? No tienes que rascarle y verte a unos días atrás, a meses atrás. ¿Por qué? Tiene que ser fresco en tu vida. No se trata de lo que hago aquí, ¿eh? Se trata de mi vida, ¿eh? ¿Por qué? Yo antes de entrar le estaba compartiendo a alguien de quién era Jesús, invitarlo aquí. Pero eso no nada más es uno. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de compartir el evangelio a toda criatura. ¿Sí? No importa cuánto tú tengas de conocimiento, porque a final de cuentas Cristo lo hizo por ti, murió por ti, resucitó. ¿Sí? Y nos ha dejado la promesa para que nunca estemos solos. ¿Sí? Y yo te animo a que tú en tu día a día compartas con tu vida y con tu boca quién es el Cristo que tú amas. ¿Sí? Donde tú puedes decir a todos, anunciar y decir, Él es el Señor de mi vida. ¿Sí? Él es mi creador. Él murió por mí, resucitó para dar vida eterna, por el cual lo hizo por ti también. Y yo los animo a que compartan día tras día con su vida y con su boca de quién es Cristo, ¿sí? Que Él lo hizo por nosotros.